Las 7 de la mañana, y mi hijo me quitó el aire. Su voz sonaba ligera, casi animada. Papá, vendí tu casa. Vamos a aprovechar para viajar con mi esposa a las Maldivas. Por unos segundos pensé que había escuchado mal. Miré alrededor. Todavía estaba sentado en la cocina de mi propia casa. ¿Cómo que la vendiste? Porque ya no puedes con ella, papá. Ya eres un viejo y solo estorbas ahí. Se rió. Después platicamos. Ya vamos rumbo al aeropuerto. La llamada se cortó, y fue ahí, con el teléfono todavía en la mano, que entendí algo que me heló por dentro. Mi hijo no me estaba avisando. Se estaba despidiendo de la casa que ya no era mía. Pero lo que él no tenía idea es que esa venta tenía un detalle que transformaría el viaje de sus sueños en la peor pesadilla de sus vidas. Antes de continuar, suscríbanse al canal y díganos en los comentarios desde dónde nos están escuchando. Mi nombre es Ernesto Villaseñor, y hasta hace 3 minutos creía conocer a mi hijo. El teléfono seguía en mi mano, la pantalla ya oscura, pero yo no podía soltarlo. Era como si al dejarlo sobre la mesa fuera a admitir que lo que acababa de escuchar era real. Mi café se enfriaba frente a mí. Afuera, el sol apenas comenzaba a colarse entre las cortinas de la cocina. Todo lucía exactamente igual que cualquier otra mañana de los últimos 25 años. Excepto que, según mi hijo, esta casa ya no era mía, y yo era un estorbo. Me levanté despacio, sintiendo cómo las rodillas me reclamaban el movimiento brusco. Caminé hacia la sala. Toqué el respaldo del sillón donde me siento todas las noches a ver las noticias. Pasé la mano por la pared que pinté yo mismo hace 3 años, después de que Alberto me dijera que se veía muy vieja. Subí las escaleras, agarrándome del barandal que instalé cuando mi esposa todavía vivía, cuando ella ya no podía subir sin ayuda. Cada rincón de esta casa tiene mis manos, mi sudor, mis decisiones. ¿Y Alberto la vendió? Regresé a la cocina y marqué su número. Buzón de voz. Volví a marcar. Lo mismo. A la tercera vez lo entendí. Me había bloqueado. Mi propio hijo me bloqueó el teléfono después de decirme que vendió mi casa y de llamarme estorbo. Me senté de nuevo. Las manos me temblaban, no de miedo, sino de algo que no sentía desde hacía décadas. Rabia pura. La clase de rabia que te hace apretar los dientes hasta que te duele la mandíbula. Respiré hondo 3 veces, como me enseñó el cardiólogo. No podía permitirme un disgusto a mi edad, pero tampoco podía quedarme ahí sentado sin hacer nada. Intenté reconstruir la conversación, su tono, esa risa. Después platicamos, como si me estuviera informando que compró un coche nuevo, no que había vendido la casa donde él creció, donde su madre murió, donde yo pensaba vivir hasta mi último día. Y esa frase, ya eres un viejo y solo estorbas ahí, como si yo fuera un mueble viejo que había que sacar, las Maldivas. Paola siempre había estado obsesionada con ese viaje. Durante 2 años la escuché hablar de eso cada vez que venían a comer los domingos. Amor, ¿te imaginas? Agua cristalina, bungalows sobre el mar, 0 preocupaciones. Alberto asentía, pero yo veía en sus ojos que el dinero no alcanzaba. Él ganaba bien como gerente de ventas en una distribuidora de electrodomésticos, pero no tanto como para un viaje que cuesta más de 200,000 pesos. Y Paola siempre decía lo mismo cuando miraba mi casa. ¿Para qué quieres una casa tan grande si ya ni la disfrutas? Como si a mi edad ya no mereciera tener nada. Entonces, ¿de dónde sacó el dinero? La respuesta estaba ahí golpeándome en la cara, de mi casa. Pero eso era imposible. Esta casa está a mi nombre. La escritura tiene mi firma, mi identificación, mis documentos. Alberto vivió aquí hasta los 28 años, sí, pero nunca le traspasé nada. Ni siquiera cuando se casó con Paola y ella empezó a presionar para que les ayudara con algo. Me puse de pie otra vez y caminé hacia mi habitación. En el closet, en el estante de arriba donde guardo las cosas importantes, estaba la carpeta azul.
La bajé con cuidado. Pesaba más de lo que recordaba. Me senté en la cama y la abrí. Ahí estaba todo. La escritura original de hace 25 años, cuando por fin terminé de pagar esta casa. Los recibos del predial al corriente. Las constancias de no adeudo del agua y la luz. Los papeles del seguro. Todo estaba en orden. Todo estaba a mi nombre. Excepto... Saqué un folder amarillo que estaba hasta el fondo. Lo había olvidado por completo. Adentro había una carta poder que firmé hace 4 años, cuando me operaron de la próstata y tuve que estar en cama por 3 semanas. Alberto me dijo que necesitaba a alguien que pudiera hacer trámites por mí por si algo pasaba en la recuperación. Yo confié. Era mi único hijo. Firmé. La carta poder le daba facultades amplias para actuar en mi nombre en asuntos patrimoniales. Se me secó la garganta. ¿Usó esto para vender mi casa? Revisé la fecha, vigencia de 5 años. Todavía estaba activa. Cerré los ojos. El cuarto daba vueltas. Mi hijo había usado un documento que yo le di por amor y confianza para robarme lo único que me quedaba en este mundo. Miré el reloj. 7:40 de la mañana. Alberto y Paola ya debían estar en el aeropuerto, tal vez en la sala de espera, tomándose fotos para presumir en Facebook. Mientras tanto yo estaba aquí, sentado en mi cama, sosteniendo los papeles que probaban mi propia ingenuidad. Pero mientras revisaba una y otra vez esa carta poder, algo empezó a formarse en mi cabeza. Un detalle, algo que Alberto, en su prisa por largarse a las Maldivas, no había considerado. Guardé los documentos de vuelta en la carpeta azul y la puse sobre la cama. Fui a la cocina, me serví otro café y marqué un número que no usaba desde hacía años, el del licenciado Carranza, el abogado que me ayudó cuando compré esta casa hace 25 años. Contestó al tercer timbrazo. «¿Don Ernesto? ¿Está todo bien?» «Licenciado, necesito que me digas algo con toda honestidad. Si alguien tiene una carta poder mía y la usa para vender mi casa sin mi consentimiento, ¿eso es legal?» Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. «Depende, don Ernesto». «¿Quién hizo qué?» Le conté todo, la llamada, la carta poder, las Maldivas y esa frase que me había llamado viejo estorbo. El licenciado Carranza escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, él respiró hondo. «Don Ernesto, ¿usted estaba enterado de esta venta?» «Para nada. ¿Y la carta poder especificaba que podía vender inmuebles?» «No lo sé. La tengo aquí. Mándemela por foto, ahora mismo». Colgué, tomé la foto y se la envié por WhatsApp. Los 3 puntos aparecieron en la pantalla. Estaba escribiendo. Luego mi teléfono sonó. «Don Ernesto». Su voz sonaba distinta, más seria. Y fue entonces cuando entendí que mi hijo acababa de cometer el error más grande de su vida. «Don Ernesto». El licenciado hizo una pausa larga. Su hijo cometió un error muy grave. La voz del licenciado Carranza sonaba tensa al otro lado del teléfono. Yo seguía sentado en mi cama con la carpeta azul abierta frente a mí, mirando esa carta poder como si fuera una serpiente venenosa. «¿Qué clase de error, licenciado?» «La carta poder que usted firmó, déjeme leerla con cuidado». Escuché el ruido de papeles. Podía imaginarlo en su oficina, con los lentes en la punta de la nariz, analizando cada palabra del documento que yo le había enviado. «Don Ernesto, esta carta poder le da facultades amplias a su hijo para realizar trámites administrativos en su nombre. Sí, pero...» Se detuvo. «¿Pero qué?» «Pero no incluye la facultad específica para enajenar bienes inmuebles. Para vender una propiedad en México, la carta poder debe decir expresamente facultades para vender, gravar o hipotecar. Esta carta no lo dice». Sentí como algo se movía en mi pecho. No era alivio todavía, pero tampoco era desesperación. «Entonces, la venta no es válida».
No solo eso, don Ernesto, si su hijo usó esa carta poder para firmar una compraventa ante notario sin tener las facultades legales para hacerlo, eso se llama falsedad en declaraciones. Es un delito. El cuarto dio otra vuelta, pero esta vez, no por shock, sino porque empezaba a entender algo. Mi hijo no me había robado la casa. Mi hijo había intentado robarme la casa, y había dejado un rastro legal que podía destruirlo. No me robó solo una casa, me quiso convertir en un estorbo. Licenciado, ¿qué necesito hacer? Primero necesitamos confirmar si efectivamente se firmó alguna escritura. ¿Usted sabe con qué notario se hizo la supuesta venta? No tengo idea. Alberto no me dio ningún detalle. Solo me llamó para decir que ya la había vendido. Entonces hay que investigar. En el registro público de la propiedad podemos verificar si se asentó algún movimiento en la matrícula de su casa. Si aparece algo, sabremos con qué notario se hizo y podremos actuar. ¿Cuánto tiempo tengo? Depende. Si la escritura ya se firmó pero aún no se registra, tenemos una ventana. Si ya se registró, bueno, es más complicado, pero no imposible. La clave es que usted nunca autorizó esa venta. Eso invalida todo. Colgamos después de que el licenciado me dijera que pasaría por mí en 2 horas para ir juntos al registro público. Yo me quedé ahí sentado, sosteniendo esa carta poder con las 2 manos. 4 años atrás, cuando firmé este documento, Alberto estaba a mi lado en el hospital. Me había traído jugo de naranja y un libro para que no me aburriera durante la recuperación. Papá, es solo una precaución, me dijo, para que yo pueda pagar tus recibos o hacer algún trámite si tú no puedes moverte. Yo confié. Firmé sin leerlo con cuidado, porque era mi hijo, porque nunca imaginé que pudiera traicionarme. Me levanté y caminé hacia la ventana de mi habitación. Desde ahí se veía la calle donde he vivido los últimos 25 años. Doña Mercedes, mi vecina, estaba regando sus plantas como todas las mañanas. Don Ramiro lavaba su camioneta. Los Hernández sacaban a pasear a su perro. Todo seguía igual. Pero yo ya no era el mismo hombre que despertó esta mañana. Bajé a la cocina y me preparé un segundo café. Esta vez le puse 2 cucharadas de azúcar en lugar de una. Necesitaba la energía. Mientras el agua hervía, saqué mi celular y revisé el Facebook de Alberto. Ahí estaba, una foto publicada hace 25 minutos. Alberto y Paola en el aeropuerto, con maletas nuevas, sonriendo frente a un letrero que decía «Vuelo internacional». El pie de foto decía «Por fin cumplimos nuestro sueño». Maldivas, allá vamos, con mi dinero. 132 me gusta en 25 minutos. Comentarios de amigos felicitándolos. ¡Qué envidia! Se lo merecen. Disfruten mucho. Nadie sabía de dónde había salido el dinero para ese viaje. Nadie sabía que yo estaba aquí, en mi cocina, descubriendo que mi hijo había intentado venderme la casa por debajo de la mesa. Cerré la aplicación. No iba a comentar nada. No iba a darle el gusto de saber que lo estaba vigilando. Tomé mi café despacio mirando el reloj. El licenciado llegaría en 1h30. Necesitaba ducharme, vestirme, parecer un hombre en control de la situación. Pero antes de subir a bañarme, hice algo que no había hecho en años. Entré al cuarto que fue de Alberto cuando vivía aquí. Lo convertí en bodega después de que se casara. Cajas con decoraciones navideñas, herramientas viejas, una bicicleta oxidada que nunca usó. Pero en la pared todavía estaba el estante con sus trofeos de fútbol, las fotos de su graduación, el diploma de preparatoria. Me quedé ahí de pie, mirando todo eso. ¿En qué momento perdí a mi hijo? Fue cuando se casó con Paola. Fue cuando empezó a ganar bien y a sentir que merecía más. Fue cuando su madre murió y yo me quedé solo en esta casa que para él ya no significaba nada más que pesos y centavos, o tal vez nunca lo conocí realmente. Tal vez siempre fue así, y yo estuve demasiado ciego para verlo. Salí del cuarto
y cerré la puerta. Cuando el licenciado tocó el timbre a las 10 de la mañana, yo ya estaba listo. Pantalón de vestir, camisa planchada, zapatos boleados. Si iba a pelear por mi casa, lo haría con dignidad. Subimos a su coche y manejamos en silencio hacia el registro público de la propiedad. Yo miraba por la ventana cómo pasaban las calles de mi ciudad. Guadalajara en una mañana cualquiera de jueves. Gente yendo al trabajo, niños en las escuelas, vendedores ambulantes en las esquinas. La vida normal. Mientras la mía se desmoronaba. Llegamos al registro. Un edificio gris de 3 pisos con ventanas sucias y un guardia de seguridad dormitando en la entrada. El licenciado habló con él, le explicó que veníamos a consultar un expediente y nos dejó pasar. Adentro olía a papel viejo y a café quemado. Había cola en todas las ventanillas. Gente con folders amarillos llenos de documentos, esperando para hacer trámites de herencias, compraventas, rectificaciones. Todos con la misma cara de resignación. El licenciado se acercó a una ventanilla que decía «Consulta de folios». Le pasó mis documentos a la empleada, una señora de unos 50 años con lentes gruesos. «Buenos días. Necesitamos consultar si hay movimientos recientes en esta matrícula». La señora tomó los papeles sin decir palabra. Tecleó algo en su computadora y se quedó mirando la pantalla. Pasaron 30 segundos, 1 minuto. Yo sentía como el corazón me latía en las sienes. Finalmente, la señora levantó la vista. «Sí, hay un movimiento». El licenciado y yo nos miramos. «¿Qué clase de movimiento?», pregunté, aunque la voz me salió quebrada. «Una compraventa. Se presentó ayer a las 5 de la tarde». El mundo se detuvo. «¿Con qué notario?», preguntó el licenciado. La señora volvió a revisar la pantalla. «Notario número 64, licenciado Arturo Salgado». El licenciado anotó el nombre en su libreta. «¿Podemos solicitar copia del documento?». «Sí, pero tarda 3 días hábiles». «No tenemos 3 días», dijo el licenciado. «¿Hay forma de acelerar el proceso?». La señora negó con la cabeza. «Lo siento, son las reglas». Salimos del registro sin decir nada. Ya en el coche, el licenciado sacó su celular y buscó los datos del notario Arturo Salgado. Encontró la dirección de su oficina. «Don Ernesto, vamos a ir directamente con él. Y si Alberto le pagó para que hiciera todo bajo el agua». «Los notarios no funcionan así». «Bueno, no todos. Arturo Salgado tiene buena reputación. Si su hijo le presentó esa carta poder y él creyó que era válida, el notario también es víctima del engaño de su hijo». Arrancó el coche y manejamos hacia el norte de Guadalajara. La oficina del licenciado Salgado estaba en una zona residencial, en un edificio pequeño de 2 plantas con un letrero dorado que decía «Notaría Pública Nome 64». Entramos sin anunciarnos. La recepcionista, una chica joven con el cabello recogido en una coleta, nos miró con sorpresa. «¿Tienen cita?». «No, pero es urgente», dijo el licenciado. «Dígale al licenciado Salgado que venimos por la escritura de compraventa que se firmó ayer, la propiedad del señor Ernesto Villaseñor». La chica dudó un momento, luego descolgó el teléfono interno y habló en voz baja. Colgó y nos miró. «El licenciado dice que pasen». Nos condujo por un pasillo con piso de mosaico hasta una puerta de madera con una placa que decía «Lic. Arturo Salgado, titular de la notaría». Tocó 2 veces y abrió. El licenciado Salgado era un hombre de unos 50 años, canoso, con traje azul oscuro y corbata perfectamente anudada. Tenía la postura rígida de alguien acostumbrado a lidiar con documentos legales importantes. Nos invitó a sentarnos frente a su escritorio. «¿En qué puedo ayudarlos?». El licenciado Carranza habló primero. «Licenciado, mi cliente es el señor Ernesto Villaseñor. Ayer se firmó en su notaría una escritura de compraventa de su propiedad. El problema es que el señor Villaseñor nunca autorizó esa venta».
El rostro del notario se endureció. ¿Cómo que nunca la autorizó? La persona que firmó en su nombre fue su hijo, usando una carta poder que no incluye facultades para enajenar bienes inmuebles. El licenciado Salgado abrió un cajón de su escritorio y sacó un expediente grueso. Lo abrió y empezó a revisar los documentos con rapidez, moviendo las páginas con dedos precisos. Llegó a una hoja, se detuvo y leyó en silencio. Luego levantó la vista hacia mí. Su expresión había cambiado por completo. Y fue ahí que decidí hacer algo que transformaría las Maldivas en el peor lugar del mundo para ellos. El licenciado Salgado cerró el expediente despacio, como si quisiera ganar tiempo antes de hablar. Señor Villaseñor, necesito hacerle algunas preguntas. Adelante. Usted firmó una carta poder hace aproximadamente 4 años a favor de su hijo Alberto. Sí. ¿Y le dio instrucciones de vender su propiedad ubicada en la colonia donde usted vive? Jamás. El notario respiró hondo y se recostó en su silla. Por primera vez, desde que entramos, vi preocupación en sus ojos. Señor Villaseñor, ayer su hijo vino a mi notaría acompañado de un comprador, el señor Javier Domínguez. Me presentó la carta poder que usted firmó y me aseguró que tenía su autorización verbal para proceder con la venta. Yo revisé el documento. Se detuvo, como si le costara continuar. Yo revisé el documento y la redacción era ambigua. La carta poder mencionaba facultades amplias para actuar en su nombre en asuntos patrimoniales. Su hijo argumentó que eso incluía la venta de inmuebles. Yo debí haber sido más cuidadoso. Debí haber contactado directamente con usted para confirmar. ¿Cuánto pagó el comprador?, pregunté. El notario dudó. 2.100.000 pesos. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Mi casa valía al menos 3,5 millones de pesos. La había mandado a valuar hace 6 meses cuando pensé en hacer un crédito. Alberto la vendió por casi 1,5 millones menos de su valor real. La vendió barata, rápido, para poder irse de viaje. ¿El comprador ya pagó?, preguntó el licenciado Carranza. Dio un enganche de 300,000 pesos en efectivo. El resto se pagaría mediante un crédito hipotecario que ya fue preautorizado por su banco. ¿Y el dinero del enganche? Se lo entregué a su hijo en cheque certificado ayer mismo, antes de que se fuera. Ahí estaba. Alberto no solo había vendido mi casa, ya tenía el dinero en la mano, o más bien, ya lo había gastado en boletos de avión, reservaciones de hotel y quién sabe qué más, con mi dinero. Licenciado Salgado, dijo el licenciado Carranza con voz firme, esta venta es nula. La carta poder no incluye facultades específicas para enajenar bienes inmuebles. Usted, como fedatario público, debió verificar que la autorización fuera expresa e inequívoca. El notario palideció. Si la venta es nula, yo tengo responsabilidad civil y administrativa. Mi notaría podría ser clausurada. Exacto, dijo el licenciado, a menos que actuemos rápido. ¿Qué propone? Primero, necesitamos suspender el registro de la escritura. Ya se presentó ayer, pero podemos solicitar una anotación preventiva por vicio en el consentimiento mientras se resuelve el problema. Eso implica ir a juicio. No necesariamente. Si el comprador y su hijo acceden a cancelar voluntariamente la operación, podemos evitar tribunales. El licenciado Salgado se frotó la cara con ambas manos. El señor Domínguez ya me llamó 3 veces hoy, preguntando cuándo puede entrar a la propiedad. Está ansioso por mudarse. Pues tendrá que esperar, dije, porque no voy a salir de mi casa. Los dos me miraron. En los ojos del licenciado Carranza vi aprobación. En los del notario, miedo. Señor Villaseñor, dijo Salgado, entiendo su posición, pero legalmente el señor Domínguez ahora es, o cree que es, el propietario de la casa. Si usted se niega a entregar la propiedad, él puede demandarlo. Que lo haga,
Prefiero enfrentarme a un desconocido en los tribunales que permitir que mi hijo se salga con la suya. Hubo un silencio tenso en la oficina. Afuera se escuchaba el ruido del tráfico, el murmullo de la recepcionista atendiendo el teléfono, la vida normal continuando mientras la mía se convertía en una pesadilla jurídica. «Está bien», dijo finalmente el notario. «Voy a contactar al señor Domínguez y a explicarle la situación, pero también tengo que contactar a su hijo». «No lo va a encontrar», dije. «Está en un avión rumbo a las Maldivas». El licenciado Salgado cerró los ojos un momento, como si estuviera calculando el desastre en el que se había metido. «Entonces esperaremos a que llegue». «¿Cuántos días dura el viaje?» 10 días, respondí. «Pero no voy a esperar 10 días para actuar». El licenciado Carranza asintió. «Don Ernesto tiene razón. Mientras más rápido movamos las piezas, más presión pondremos sobre el hijo para que cancele la operación». «¿Qué sugiere?», preguntó el notario. «Primero, hacemos una denuncia ante la Fiscalía por uso indebido de documentos. Segundo, solicitamos una medida cautelar ante el juez civil para que suspenda cualquier efecto de la escritura hasta que se resuelva el conflicto. Tercero, notificamos formalmente al comprador que la venta tiene vicios y que debe abstenerse de tomar posesión». «Eso va a tomar días», dijo Salgado. «Tenemos días. El hijo está fuera del país. No puede hacer nada desde allá. Y cuando regrese, va a encontrarse con una denuncia penal, un juicio civil y un comprador furioso que va a querer recuperar sus 300,000 pesos. Vi cómo el plan tomaba forma en la cabeza del licenciado Salgado. No era un mal hombre. Era un hombre que había cometido un error al confiar en Alberto, igual que yo. «Está bien», dijo. «Voy a colaborar con ustedes, pero necesito proteger mi notaría». «La mejor forma de protegerla es arreglar esto antes de que explote», dijo el licenciado Carranza. «¿Tiene el número de teléfono del señor Domínguez?» «Sí. ¿Quieren que lo llame ahora?» «No», dije. «Todavía no». Los dos me miraron con sorpresa. «Quiero que el comprador vaya primero a mi casa. Quiero que toque la puerta y se dé cuenta de que yo sigo ahí. Quiero que sienta la misma confusión que yo sentí esta mañana cuando mi hijo me llamó». «Don Ernesto», dijo el licenciado con cautela, «eso podría generar un conflicto violento». «No habrá violencia. Solo quiero verle la cara cuando entienda que lo estafaron, igual que a mí». El licenciado Salgado no se veía convencido, pero asintió. «Como usted diga, pero le pido que tenga cuidado. Salimos de la notaría con un plan claro. El licenciado Carranza prepararía la denuncia penal y las solicitudes de medidas cautelares. El licenciado Salgado redactaría una carta explicando al comprador la situación legal, y yo volvería a mi casa a esperar». En el coche, de regreso, el licenciado rompió el silencio. «Don Ernesto, ¿está seguro de lo que va a hacer?» «Nunca he estado más seguro de algo en mi vida. Su hijo va a odiarlo. Mi hijo ya me odió lo suficiente como para vender mi casa sin decirme, y para llamarme estorbo. No puede odiarme más de lo que ya lo hace». Llegamos a mi calle cerca del mediodía. El licenciado se estacionó frente a mi casa y me miró. «Voy a estar pendiente del teléfono. Cualquier cosa que necesite, me marca». «Gracias, licenciado». «No me agradezca todavía. Esto apenas empieza». Bajé del coche y caminé hacia mi puerta. Metí la llave en la cerradura y giré. La puerta se abrió con el mismo chirrido de siempre. Entré y cerré detrás de mí. La casa estaba en silencio. Demasiado silencio. Fui a la cocina y me preparé un sándwich. No tenía hambre, pero sabía que necesitaba comer algo. Mientras masticaba sin ganas, saqué mi celular y volví a revisar el Facebook de Alberto. Otra foto. Esta vez dentro del avión. Paola con una copa de vino espumoso en la mano, sonriendo. Alberto con los audífonos puestos, reclinado en su asiento. El pie de foto.
Upgrade a primera clase. Así se viaja cuando trabajas duro. Primera clase, con mi dinero. Guardé el celular y terminé de comer en silencio. El resto de la tarde lo pasé sentado en la sala, esperando. Sabía que tarde o temprano el comprador vendría a reclamar lo que creía suyo, y no me equivoqué. Al tercer día del viaje de ellos, alguien tocó a mi puerta. Los 2 días siguientes fueron extraños. Alberto seguía subiendo fotos desde el paraíso, Paola en traje de baño junto a una alberca desbordante con vista al mar, Alberto con lentes de sol y un cóctel con sombrilla en la mano. El pie de foto. Primer día en el paraíso. Ya no queremos regresar, disfrutando con mi dinero. 212. Me gusta en pocas horas. Comentarios de amigos envidiosos. ¡Qué privilegio! ¡Vivan el momento! Se ven felices, se lo merecen. Yo seguía mi rutina como si nada hubiera pasado. Me levantaba temprano, preparaba café, leía el periódico, regaba las plantas, pero cada vez que pasaba por la sala y veía la carpeta azul sobre la mesa, sentía cómo el peso de todo esto me aplastaba el pecho. El licenciado Carranza trabajaba sin descanso. Me llamaba 2 o 3 veces al día para actualizarme. La denuncia penal ya estaba presentada, la solicitud de medida cautelar estaba en proceso, el licenciado Salgado había redactado la carta para el comprador. Todo avanzaba, pero Alberto no tenía idea de nada. Cerré la aplicación con rabia cada vez que la revisaba. Se lo merecían. ¿Merecían estar en una playa paradisíaca con dinero robado? Esa tarde, doña Mercedes tocó mi puerta. Traía un tupper con tamales. Don Ernesto, lo vi un poco delgado. Traje esto para que coma bien. Gracias, doña Mercedes. Es muy amable. ¿Está todo bien? Lo noto preocupado. Dudé un momento, pero sabía que eventualmente toda la calle se iba a enterar. Mejor que escucharan mi versión primero. La verdad, doña Mercedes, estoy pasando por un problema familiar. Mi hijo intentó vender mi casa sin mi autorización. Me llamó estorbo. Se llevó la mano a la boca. ¡Ay, Dios mío! Su hijo Alberto. Pero sí, ese muchacho siempre fue tan educado. Las apariencias engañan. ¿Y qué va a pasar? Voy a recuperar mi casa. Y mi hijo va a aprender que la manipulación y la traición tienen consecuencias. Doña Mercedes asintió con gravedad. Yo lo apoyo, don Ernesto. Esta es su casa. Usted la construyó con su trabajo. Nadie tiene derecho a quitársela, ni siquiera su propia sangre. Gracias, doña Mercedes. Cuando se fue, me comí los tamales despacio, saboreando cada bocado. Necesitaba mantener las fuerzas. Lo que venía no iba a ser fácil. El tercer día amaneció soleado. Me levanté temprano, me bañé, me vestí con ropa limpia. Tenía el presentimiento de que algo iba a pasar, y no me equivoqué. A las 10 de la mañana, un sedán azul se estacionó frente a mi casa. Me asomé por la ventana de la sala sin que me vieran. Un hombre bajó del coche. Tendría unos 40 años, complexión media, pelo corto. Vestía jeans y una camisa de cuadros. Parecía nervioso. Revisó un papel que traía en la mano, confirmó el número de la casa y se quedó de pie ahí unos segundos, como si estuviera reuniendo valor. Caminó hacia mi puerta y tocó el timbre. Yo respiré hondo. Había llegado el momento. Me levanté del sillón despacio, como si tuviera todo el tiempo del mundo. El timbre sonó por segunda vez. Caminé hacia la puerta sin prisa. Miré por la mirilla. El hombre del otro lado se veía ansioso. Revisaba su celular cada pocos segundos. Abrí. «¿Buenas tardes?» El hombre me miró sorprendido. Buenas tardes. ¿El señor Ernesto Villaseñor? Soy yo. Mucho gusto. Soy Javier Domínguez. Yo compré esta casa. Venía a ver cómo estaba por dentro. El licenciado Salgado me dio las llaves, pero me dijo que primero hablara con usted. Me quedé mirándolo sin decir nada. Vi cómo tragaba saliva. Estaba incómodo. ¿Puedo pasar?, preguntó.
Me hice a un lado y lo dejé entrar. Javier Domínguez entró con pasos cautelosos, mirando todo como si estuviera evaluando su inversión. Tocó las paredes, vio los muebles, asomó la cabeza a la cocina. «Es una casa muy bonita», dijo, tratando de romper el hielo. «Me la vendió su hijo Alberto, ¿verdad?» «Así es. Me dijo que usted se iba a ir a vivir con él después de la venta, que ya no quería la responsabilidad de una casa tan grande». Sentí cómo la mandíbula se me apretaba. ¿Eso le dijo? Sí. Que usted estaba de acuerdo, que era mejor para su salud estar cerca de la familia. Las mentiras de Alberto no tenían límite. «Señor Domínguez, siéntese por favor, necesitamos hablar». El hombre se sentó en el sillón, todavía con esa expresión de confusión en el rostro. Yo me senté frente a él. «Señor Domínguez, mi hijo le mintió. Yo nunca autoricé la venta de esta casa. De hecho, me enteré cuando él me llamó para avisarme que ya la había vendido». El color desapareció de su cara. «¿Cómo que no autorizó?» «Mi hijo usó una carta poder que yo firmé hace años para hacer trámites administrativos. Pero esa carta poder no le daba derecho a vender mi casa. Pero el notario revisó todo. Me dijo que estaba en orden. El notario cometió un error. Ya lo confirmamos. La venta tiene vicios legales. Es nula». Javier Domínguez se puso de pie como si lo hubiera picado un alacrán. «No puede ser. Yo ya pagué 300,000 pesos de enganche. Ya tengo el crédito autorizado por el banco». «Lo sé, y lo lamento. Pero usted fue víctima del mismo engaño que yo. Mi hijo nos estafó a los dos». «No, no, no, no». Empezó a caminar en círculos por la sala. «Yo vendí mi departamento para dar ese enganche. Mi esposa y yo llevamos 2 años ahorrando para comprar una casa. No puede quitármela ahora». «No se la estoy quitando yo, señor Domínguez. Nunca fue suya. La escritura es inválida». El hombre se llevó las manos a la cabeza, parecía al borde del colapso. «¿Y qué voy a hacer? ¿Cómo recupero mi dinero?» «Tendrá que demandarlo a mi hijo, o al notario, o a ambos». «Pero su hijo me dijo que se iba de viaje. ¿Dónde está?» «En las Maldivas, gastándose su enganche, con mi dinero». Javier Domínguez me miró como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. Luego sacó su celular con manos temblorosas y marcó un número. «¿Con quién habla?», pregunté. «Con el licenciado Salgado. Esto tiene que ser un error. Tiene que haber una solución». Escuché la conversación a medias. El notario le confirmó lo mismo que yo le había dicho. La venta tenía vicios. La carta poder no era válida. Todo estaba en el aire. Cuando colgó, Javier Domínguez se dejó caer en el sillón otra vez. «Esto no puede estarme pasando», murmuró. «No puede ser real». Me levanté y fui a la cocina. Volví con un vaso de agua y se lo ofrecí. Lo tomó sin decir gracias y se lo bebió de un trago. «Señor Domínguez, le voy a dar un consejo. Contacte a mi hijo lo antes posible. Exija que le devuelva su dinero, y si no lo hace, demándelo. ¿Dónde está su hijo ahora? Dame su número. Voy a hablarle ahora mismo». Le di el número de Alberto. Javier marcó con dedos furiosos. Buzón de voz. Marcó otra vez. Lo mismo. «Me bloqueó», dijo con incredulidad. «Su hijo también me bloqueó a mí. Bienvenido al club». Javier se quedó ahí sentado unos minutos más, procesando todo. Yo lo dejé en paz. Sabía lo que estaba sintiendo. La rabia, la impotencia, la sensación de haber sido usado. Finalmente se puso de pie. «Voy a buscar un abogado. Esto no puede quedar así». «Me parece bien. ¿Y usted qué va a hacer?» «Voy a quedarme en mi casa, pase lo que pase». Me extendió la mano. Se la estreché. «Lamento que haya pasado por esto», dije. «Yo también lamento haberle creído a su hijo», respondió. Se fue sin decir más. Yo cerré la puerta y me quedé ahí de pie unos segundos, mirando la sala vacía. Sabía lo que venía ahora. El señor Domínguez iba a intentar contactar a Alberto, y esa misma noche algo llegó al resort.
y entendí que el paraíso se les acababa de apagar. Al día siguiente desperté temprano, aunque en realidad no había dormido más de 2 horas. A las 7 de la mañana, mi teléfono vibró. Era un mensaje del licenciado Carranza. Ya se envió el comunicado al resort donde está Alberto. Lo dirigí a la administración solicitando que entregaran el mensaje a Alberto Villaseñor, huésped registrado. Adjunté copia de la denuncia penal presentada y una carta explicando la situación legal. Respondí: gracias. Me levanté, me di una ducha y me preparé café. Mientras desayunaba pan tostado con mermelada, pensé en cómo estaría recibiendo Alberto ese mensaje. Lo leerían en la playa, durante el desayuno, o tal vez ni siquiera lo habían entregado todavía. A las 9 de la mañana sonó mi teléfono. Número desconocido. Contesté. ¿Señor Villaseñor? Era una voz de mujer, joven, con acento que no era mexicano. Le habla desde el resort donde está hospedado su hijo en Maldivas. Tenemos un mensaje urgente que llegó para usted de parte de un abogado en México. Ese mensaje no es para mí, es para mi hijo, Alberto Villaseñor. Él está hospedado ahí. Oh, disculpe, hubo confusión porque ambos tienen el mismo apellido. Voy a entregárselo a él entonces. Sí, por favor. Colgó. Miré el reloj. En las Maldivas serían, calculé mentalmente, como las 9 de la noche. Perfecto. Alberto y Paola estarían en la cena, relajados, brindando por su merecido descanso, con mi dinero. Y entonces les llegaría la bomba. Pasé el resto de la mañana haciendo cosas cotidianas. Lavé la ropa, limpié la cocina, podé las plantas del jardín. Cualquier cosa para mantener mi mente ocupada. Pero cada vez que pasaba por la sala y veía el teléfono, sentía la tentación de revisar si Alberto había intentado llamarme. Nada. A las 2 de la tarde, mientras comía un plato de sopa, el timbre sonó otra vez. Era Javier Domínguez, pero esta vez no venía solo. Traía a una mujer de su edad, pelo largo, cara angustiada. Debía ser su esposa. Señor Villaseñor, disculpe que lo moleste otra vez. Ella es Carla, mi esposa. Le conté todo y... Necesitamos hablar con usted. Los invité a pasar. Carla tenía los ojos rojos, como si hubiera estado llorando toda la noche. Se sentó en el sillón y me miró con una mezcla de desesperación y súplica. Señor Villaseñor, mi esposo me contó lo que pasó. Yo no sé qué hacer. Vendimos nuestro departamento para comprar esta casa. Ya entregamos la propiedad. Ahora estamos viviendo con mi mamá, en un cuarto, con nuestras 2 hijas, y los 300,000 pesos que dimos de enganche era todo lo que teníamos. La voz se le quebró. Javier le puso la mano en el hombro. Ya hablamos con nuestro abogado, dijo él. Nos confirmó que la venta es inválida, pero recuperar el dinero puede tomar meses, tal vez años, y mientras tanto, no tenemos dónde vivir. Sentí algo parecido a culpa, aunque yo no tenía nada que ver con esto. Lo lamento mucho, dije. Créanme que si pudiera ayudarlos lo haría, pero yo también soy víctima de mi hijo. Lo sabemos, dijo Carla limpiándose las lágrimas. No venimos a culparlo a usted. Venimos a pedirle que por favor nos ayude a contactar a su hijo. Necesitamos que nos devuelva el dinero. Es lo único que pedimos. Yo no tengo forma de contactarlo. Me bloqueó. ¿Y si usted le escribe desde otro número? Sugirió Javier. O desde un correo electrónico. Algo. Lo que sea. Los miré a ambos. 2 personas honestas, trabajadoras, que habían ahorrado durante años para cumplir el sueño de tener una casa propia. Y mi hijo los había usado como escalones para irse de vacaciones. Está bien, dije. Voy a intentarlo. Javier me dio su número de WhatsApp. Le pedí a Carla que me pasara su correo electrónico. Cuando se fueron, me quedé mirando esos datos en mi libreta. Luego hice algo que no había hecho en años. Creé una cuenta de correo electrónico nueva. No puse mi nombre real.
La llamé verificación.legal.gmail.com, algo que sonara oficial, impersonal. Busqué el correo de Alberto en mis contactos viejos y le escribí. Asunto, urgente, irregularidades en escritura de compraventa. Estimado Alberto Villaseñor, por medio de la presente, le informamos que la escritura de compraventa registrada bajo el expediente que usted firmó presenta irregularidades legales graves. El uso indebido de carta poder sin facultades, expresas para enajenar bienes inmuebles, constituye falsedad en declaraciones ante fedatario público, tipificado en el artículo 246 del Código Penal. Se le notifica que se presentó denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado el comprador, señor Javier Domínguez, iniciará acciones legales por fraude. La escritura será impugnada judicialmente. El enganche de 300,000 pesos debe ser devuelto en un plazo no mayor a 10 días hábiles. Su padre, el señor Ernesto Villaseñor, nunca autorizó esta venta. Le sugerimos contactar con urgencia a su representante legal. Atentamente, Unidad de Verificación Registral, Registro Público de la Propiedad. Leí el correo 3 veces. Sonaba lo suficientemente oficial, lo suficientemente intimidante. Hice clic en enviar. El mensaje salió con un swoosh digital. Ahora solo quedaba esperar. Pasaron 2 horas, 3, 4. A las 8 de la noche, cuando ya había oscurecido y yo estaba cenando frente al televisor, mi teléfono vibró. Era un mensaje de WhatsApp de un número con código internacional. Maldivas, un número desconocido. Papá, soy yo. Cambié de chip aquí en Maldivas. No me bloquees. Necesito hablar contigo urgente. Por favor. Era Alberto. Finalmente. Lo bloqueé. Tal como él me había bloqueado a mí. 30 segundos después, llegó otro mensaje desde otro número. Señor Ernesto, soy Paola. Por favor, conteste. Alberto está desesperado. Dice que recibió un correo oficial de verificación, que hay una denuncia penal. Por favor, tiene que haber un error. También la bloqueé. Dejé el teléfono sobre la mesa y seguí cenando tranquilamente. Ellos habían tenido su momento de paz, su momento de lujo, su momento de ignorarme mientras yo descubría la traición. Ahora era mi turno de ignorarlos a ellos. A las 9 de la noche, Javier Domínguez me llamó. Señor Villaseñor, su hijo me acaba de marcar. Está desesperado. Dice que todo es un malentendido, que usted sí autorizó la venta, pero que ahora se arrepintió. Eso es mentira. Lo sé. Por eso le colgué. Pero volvió a marcar. Y otra vez. Me mandó como 20 mensajes rogándome que no lo demande. Que nos va a devolver el dinero cuando regrese de las Maldivas. ¿Le cree? No. Pero al menos ahora está asustado. Y eso es algo. Bien, manténgalo así. No le conteste más. Que sufra. Javier se rió con amargura. Nunca pensé que diría esto, señor Villaseñor, pero me da gusto que su hijo esté pagando por lo que hizo. Colgamos. Esa noche me fui a dormir con una sensación extraña en el pecho. No era satisfacción exactamente. Tampoco era alegría. Era algo más profundo, más oscuro. Era justicia. Alberto había creído que podía usar mi confianza, mi amor de padre, mis documentos, mi patrimonio, y salir impune. Había creído que mientras él disfrutaba cócteles en el paraíso con mi dinero, yo me quedaría aquí, callado, aceptando la humillación. Pero se había equivocado, porque yo no era el viejo estorbo que él pensaba que era. Y ahora él lo estaba descubriendo de la peor manera posible, lejos de casa, sin poder hacer nada, viendo cómo todo su plan se desmoronaba desde 9,000 kilómetros de distancia. Me dormí con el teléfono en silencio. Dejé que siguieran llamando al vacío. Dejé que sintieran lo que yo sentí cuando Alberto me colgó después de decirme que había vendido mi casa. Pero él todavía no sabía que yo ya había dado el paso final. Alberto no me dejó en paz.
Durante los siguientes 2 días, mi teléfono no paró de recibir intentos de contacto, mensajes desde números desconocidos, correos desde cuentas nuevas. Incluso intentó mandarme un mensaje a través de mi cuenta de Facebook, que no uso desde hace años. Todos decían lo mismo: papá, por favor, hablemos. Fue un malentendido. Te voy a explicar todo cuando regrese. No me hagas esto. Ignoré cada uno. Pasaron 2 días más. En total, Alberto llevaba 5 días en las Maldivas cuando Javier Domínguez me llamó otra vez. Señor Villaseñor, su hijo me volvió a marcar. Esta vez me ofreció pagarme el doble del enganche si retiro la demanda. ¿El doble? ¿600,000 pesos? Sí. Me dijo que tiene un amigo que le puede prestar el dinero, que solo necesita tiempo. No le crea. Es una táctica dilatoria. Quiere que bajes la guardia mientras él busca la forma de escaparse del problema. Eso pensé yo también. Por eso le dije que no, que quiero mi dinero de vuelta más los gastos legales y que si no me paga en cuanto regrese a México, voy a ejecutar la demanda hasta las últimas consecuencias. Bien hecho. Su hijo se puso a llorar, señor Villaseñor. Esa frase me golpeó. Alberto llorando, mi hijo que siempre fue orgulloso, que nunca mostraba debilidad, llorando por teléfono con un desconocido. Parte de mí sintió compasión, pero era una parte muy pequeña. ¿Y qué le dijo después de llorar? Pregunté. Que todo esto era culpa suya, que él lo convenció de vender la casa, que usted no se merecía esto. Al menos en eso tiene razón. También dijo que cuando regrese va a hablar con usted personalmente, que va a arreglar todo. Colgamos poco después. Me quedé sentado en la oscuridad de la sala, pensando en esa conversación. Alberto llorando, Alberto admitiendo su culpa, Alberto prometiendo arreglar las cosas. Pero las palabras no significaban nada sin acciones. Y hasta ahora, las únicas acciones de Alberto habían sido mentiras, engaños y cobardía. Al día siguiente, recibí una llamada del licenciado Carranza. Don Ernesto, su hijo acaba de contactar al licenciado Salgado. Le ofreció cancelar voluntariamente la operación si el notario retira su declaración sobre la negligencia. Salgado lo rechazó. Dice que no va a mentir para proteger a alguien que lo usó. Me alegra que Salgado tenga dignidad. Hay más. Su hijo también intentó contactar directamente al juez que tramita la medida cautelar. Mandó un escrito pidiendo audiencia urgente. El juez lo rechazó. Le dijo que cualquier comunicación tiene que ser a través de su abogado y que debe presentarse personalmente en México. O sea que no puede hacer nada desde allá. Exactamente, está atrapado. Sonreí sin alegría. Bien, que siga atrapado. También tengo buenas noticias. La solicitud de medida cautelar ya fue admitida por el juzgado. Está en trámite. Estamos esperando resolución en los próximos días. ¿Y eso qué significa? Que vamos por buen camino. Si la jueza acepta, la transacción quedará bloqueada oficialmente hasta que se resuelva todo. Me recosté en el respaldo de la silla. Licenciado, ¿cree que voy a recuperar mi casa? Don Ernesto ya la recuperó. Solo falta que el papel lo confirme. A la mañana del 7º día, mi teléfono sonó a las 6 de la mañana. Era otro número desconocido con código de Maldivas. Esta vez contesté. «Hola, papá». La voz de Alberto sonaba rota, exhausta. «Por favor, no cuelgues. Tienes 30 segundos. Papá, cometí un error horrible, pero te juro que no fue mi intención lastimarte. Yo pensé que la casa tarde o temprano iba a ser mía, que solo estaba adelantando la herencia. Paola y yo necesitábamos ese dinero y yo... ¿Para un viaje?», lo interrumpí. «¿Vendiste mi casa para irte de vacaciones? No fue solo por el viaje. Teníamos deudas. La tarjeta de crédito, el coche de Paola, No me interesan tus excusas, Alberto. Me llamaste para decirme que ya habías vendido mi casa. Me bloqueaste, te fuiste del país y me llamaste estorbo. ¿Y ahora quieres que sienta lástima por ti?
No quiero lástima, quiero que me perdones. ¿Perdonarte? Estás enfrentando cargos penales. El comprador te va a demandar. El notario te va a demandar. Yo te estoy demandando. ¿Y crees que con una disculpa alcanza? Voy a devolver el dinero. Todo. Hasta el último peso. ¿Con qué dinero, Alberto? Ya te lo gastaste. Silencio del otro lado. Voy a conseguirlo. No sé cómo, pero lo voy a conseguir. Tienes razón en algo, dije. No sabes cómo, porque no tienes forma. Y cuando regreses a México, vas a enfrentar las consecuencias de lo que hiciste. Papá, por favor. Colgué. Me temblaban las manos. Había esperado sentir satisfacción después de esa llamada, pero lo único que sentía era un vacío inmenso en el pecho. Porque esa voz quebrada al teléfono era la de mi hijo, el niño que cargué en brazos cuando nació, el niño al que le enseñé a andar en bicicleta, el joven que me abrazó llorando cuando su madre murió, y ahora era un extraño desesperado llamándome desde el otro lado del mundo, rogando por un perdón que no sabía si podía darle. Esa tarde recibí un mensaje de un número que no reconocí. Señor Villaseñor, soy la mamá de Paola. Por favor, necesito hablar con usted. Mi hija está llorando día y noche. Dice que Alberto está desesperado, que no puede comer, que no puede dormir. Por favor, arregle este problema. Ellos no tuvieron malas intenciones. Leí el mensaje 2 veces. Malas intenciones. Alberto vendió mi casa, se fue del país con el dinero, me bloqueó el teléfono y me llamó estorbo. ¿Y no tuvo malas intenciones? Respondí, señora, con todo respeto, su hija está casada con un hombre que cometió fraude. Si ella está sufriendo, debería pedirle explicaciones a su esposo, no a mí. Bloqueé el número. Esa noche, mientras cenaba, sabía que todo estaba a punto de cambiar. Porque al día siguiente, el licenciado Carranza llegaría con las noticias que sellarían el destino de Alberto. Pero él todavía no sabía que yo ya había dado el paso final. 3 días después, el licenciado Carranza llegó a mi casa con una carpeta llena de documentos y una expresión de victoria contenida. Don Ernesto, ya está todo listo. La jueza civil aceptó nuestra solicitud de urgencia. La medida cautelar ya fue concedida y notificada al registro público, al banco y al licenciado Salgado. Me senté en el sillón de la sala mientras él abría la carpeta sobre la mesa. ¿Qué significa exactamente eso? Significa que el banco no puede liberar el crédito hipotecario del comprador. Significa que si Alberto ya gastó el enganche de 300,000 pesos, va a tener que devolverlo de su bolsillo. Y significa que hasta que no se resuelva este problema, nadie puede hacer nada con esta propiedad. Sentí el peso de esas palabras. ¿Cuánto tiempo puede durar esto? Si llega a juicio, meses, tal vez 1 año. Pero si su hijo acepta cancelar voluntariamente la operación y devolver el dinero, puede resolverse en semanas. Alberto no tiene ese dinero. Ya se lo gastó. Entonces va a tener que conseguirlo. Porque si no lo hace, el comprador va a ejecutar la demanda y puede embargarle el sueldo, el coche, todo lo que tenga a su nombre. El licenciado sacó un documento de la carpeta y lo puso sobre la mesa. Esto es la orden judicial que bloquea la transacción. A partir de este momento, la casa vuelve a estar completamente bajo su control, don Ernesto. Nadie puede quitársela. Tomé el documento con manos temblorosas. Leí mi nombre, Ernesto Villaseñor, propietario legítimo. Leí las palabras: se ordena la suspensión de cualquier acto de enajenación o gravamen sobre el inmueble hasta que se resuelva el conflicto en cuestión. Era real. Había recuperado mi casa. Licenciado, no sé cómo agradecerle. No me agradezca todavía. Falta lo más difícil, enfrentar a su hijo cuando regrese. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto en la cama, mirando el techo, pensando en todo lo que había pasado en una semana. Cómo mi vida se había convertido en una batalla legal.
¿Cómo mi único hijo se había convertido en mi enemigo? ¿Valía la pena o debí haberlo perdonado desde el principio? Pero entonces recordé su voz cuando me llamó para decirme que había vendido mi casa. Esa risa, esa ligereza y esas palabras, ya eres un viejo y solo estorbas ahí. Como si estuviera contándome que compró un café, no que había destruido mi patrimonio de 25 años. No, no merecía perdón todavía, tal vez nunca. Al día siguiente, Javier Domínguez me llamó temprano. Señor Villaseñor, acabo de recibir una llamada del banco. Me dijeron que el crédito no puede liberarse porque hay una orden judicial sobre la propiedad. ¿Usted sabe algo de eso? Sí. Mi abogado presentó una impugnación. La venta está suspendida. ¿Y mi enganche? Su hijo tendrá que devolvérselo. Es la única solución. Pero él ya me dijo que no tiene el dinero, que lo gastó todo. Entonces tendrá que conseguirlo. No es mi problema, señor Domínguez, ni el suyo. Es problema de Alberto. Hubo un silencio largo del otro lado. Señor Villaseñor, yo entiendo su posición, de verdad, pero yo también estoy atrapado en esto. Vendí mi departamento para comprar su casa. Ahora no tengo ni casa ni departamento. Y los 300,000 pesos que di de enganche. Era todo lo que tenía. La voz se le quebró. Mi esposa está entrando en depresión. Mis hijas me preguntan por qué ya no tenemos casa. Y yo no sé qué decirles. Sentí una punzada de culpa, pero no era mi culpa. Era de Alberto. Lo lamento, señor Domínguez. De verdad, pero la única persona que puede solucionar esto es mi hijo. Cuando regrese de las Maldivas, va a tener que hacerse responsable. Si es que regresa, porque tal vez se quede allá para no enfrentar el problema. Esa posibilidad no se me había ocurrido. ¿Y si Alberto decidía no volver? ¿Y si se quedaba en las Maldivas o se iba a otro país, huyendo de la justicia? No lo hará. Dije más para convencerme a mí mismo que al señor Domínguez. Alberto es muchas cosas, pero no es un cobarde, aunque después de todo lo que había hecho, ya no estaba tan seguro. Colgamos y yo me quedé ahí sentado, procesando esa conversación. Luego marqué al licenciado. ¿Qué pasa si Alberto no regresa a México? Tenemos su pasaporte registrado. Si no regresa en la fecha programada del vuelo, podemos solicitar una orden de aprehensión internacional por fraude. Pero eso complica todo. Mejor que regrese voluntariamente. ¿Y si regresa y no devuelve el dinero? Entonces, el comprador ejecuta la demanda y puede embargarlo. También nosotros podemos solicitar arraigo domiciliario para que no se escape mientras se resuelve el caso penal. ¿Arraigo domiciliario? Que tenga prohibido salir de Guadalajara. Tiene que presentarse cada semana ante el juez. Si no lo hace, va directo a prisión preventiva. Prisión preventiva. Mi hijo en la cárcel. La imagen me revolvió el estómago. Licenciado, no quiero que Alberto vaya a prisión. Solo quiero que aprenda la lección. A veces la única forma de aprender es enfrentar las consecuencias completas. Usted decidirá qué tan lejos quiere llegar con esto, pero le advierto, si lo perdona demasiado rápido, él va a creer que puede salirse con la suya otra vez. Tenía razón. El perdón sin justicia no era perdón, era debilidad. Esa tarde revisé el Facebook de Alberto por última vez. No había publicado nada nuevo desde hacía 2 días. La última foto era de Paola en la playa, con lentes de sol, sonriendo. Pero ya no había pie de foto alegre, solo un emoji de palmera. Los comentarios habían cambiado también. ¿Todo bien por allá? ¿Ya no van a subir más fotos? Alberto, contesta el WhatsApp. Al parecer, Alberto se había desconectado del mundo. O más bien, el mundo real lo había alcanzado incluso en el paraíso. Cerré la aplicación y me fui a dormir temprano. Por primera vez en días, dormí profundo, porque sabía que había hecho lo correcto. Había protegido mi patrimonio, había defendido mi dignidad, y había obligado a mi hijo a enfrentar las consecuencias de sus actos.
Lo que pasara después ya no estaba en mis manos. Al octavo día, exactamente una semana después de la llamada que cambió todo, sonó mi teléfono a las 6 de la mañana. Era el número de Alberto. Esta vez contesté al primer timbrazo. ¿Hola? Del otro lado solo escuché sollozos. Mi hijo estaba llorando tan fuerte que no podía hablar. Alberto, cálmate. Respira. Pasaron unos segundos. Luego, con voz quebrada, papá, lo perdí todo. Y en ese segundo entendí que ya no era un hijo. Era un problema que iba a tocar mi puerta. Lo perdí todo, papá. Todo. La voz de Alberto sonaba destrozada, como si cada palabra le costara un esfuerzo físico pronunciarla. ¿Qué perdiste, Alberto? El dinero, el trabajo, todo. Mi jefe me llamó ayer. Me dijo que se enteró de la denuncia penal, que la empresa no puede tener empleados con problemas legales. Me despidió. Cerré los ojos. Esto se estaba saliendo de control. ¿Y el dinero del enganche? Lo gasté, papá. Compré los boletos de avión y pagué el upgrade a primera clase que Paola quiso. Reservé el hotel todo incluido, las excursiones, las comidas especiales, todo por adelantado. Gasté 270,000 pesos. Me quedan 30,000 que debo usar para pagar deudas atrasadas. Y cuando intenté cancelar algunas cosas para recuperar algo, me dijeron que las reservaciones no eran reembolsables. ¿Cuánto te queda? Nada. 0. Tuve que pedirle prestado a Paola para pagar el taxi del aeropuerto. Cortamos el viaje. Regresamos mañana. Mañana. Alberto regresaba mañana. ¿Paola sigue contigo? Hubo un silencio. Sí, pero apenas me habla. Sus papás le dijeron que se divorcie de mí, que soy un fracaso, que arruiné su vida. Tú solo arruinaste tu vida, Alberto. La de ella, la del señor Domínguez, la mía. Lo sé, papá, lo sé. Por eso te estoy llamando. Necesito pedirte perdón. De rodillas. Como sea. Pero por favor, ayúdame. ¿Qué clase de ayuda quieres? Retira la denuncia penal. Por favor. Si eso queda en mi expediente, nunca voy a conseguir otro trabajo. Voy a estar marcado para siempre. ¿Y el señor Domínguez? ¿Quién le devuelve sus 300,000 pesos? Yo voy a buscar la forma. Voy a pedir prestado. Voy a vender mi coche. Lo que sea. Pero dame tiempo, papá. Por favor. Miré por la ventana de mi cuarto. Afuera estaba amaneciendo. Doña Mercedes ya estaba regando sus plantas. Don Ramiro sacaba la basura. La vida normal continuaba. Alberto, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué hice qué? ¿Por qué vendiste mi casa sin decirme? ¿Por qué me bloqueaste? ¿Por qué te fuiste a las Maldivas como si no hubiera consecuencias? ¿Por qué me llamaste estorbo? Escuché cómo respiraba profundo del otro lado. ¿Por qué? Porque pensé que me lo merecía. Paola y yo llevamos años trabajando duro, viendo a nuestros amigos viajar, comprarse cosas, vivir bien. Y nosotros siempre endeudados, siempre cansados. Y entonces pensé, mi papá tiene una casa que vale millones. Tarde o temprano va a ser mía de todos modos. ¿Por qué no usarla ahora que la necesito? Porque no era tuya, Alberto, era mía, y yo todavía estoy vivo. Lo sé, papá, lo sé. Fue egoísmo puro, ambición estúpida, pero te juro que no fue con mala intención. Yo pensé que tú lo ibas a entender, que ibas a aceptar irte a vivir conmigo, que íbamos a estar más unidos. ¿Unidos? Me vendiste la casa a mis espaldas, te fuiste del país bloqueándome el teléfono y me llamaste estorbo. ¿Eso es estar unidos? No. Tienes razón. Fui un cobarde y ahora estoy pagando el precio. Hubo otro silencio largo. Alberto, ¿sabes lo que más me duele de todo esto? ¿Qué, papá? Que no confías en mí. Si me hubieras dicho, papá, estoy en problemas, necesito dinero. ¿Me puedes ayudar? Yo habría buscado la forma. Habría vendido algo. Habría sacado un crédito. Lo que fuera. Pero me hubieras dado la oportunidad de ser tu padre. Escuché cómo se quebraba al otro lado. Lo siento, papá. Lo siento tanto.
El perdón no se pide por teléfono, Alberto, se gana con acciones. ¿Qué quieres que haga? Dime, lo que sea. Primero, vas a llegar mañana a Guadalajara. Segundo, vas a conseguir el dinero del señor Domínguez de donde sea. Tercero, vas a presentarte ante el juez y a aceptar tu responsabilidad. Y cuarto, vas a trabajar para recuperar mi confianza, porque ahora mismo no sé si algún día pueda volver a confiar en ti. Voy a hacerlo todo, papá, te lo prometo. Las promesas no me interesan, los resultados sí. ¿Y la denuncia penal? Vamos a hablar de eso cuando regreses, cara a cara. Está bien. Gracias, papá. Gracias por contestar. Gracias por no colgarme. Alberto. ¿Sí? ¿Valieron la pena? ¿Las Maldivas? Silencio. No, papá. No valieron nada. Colgué y me quedé sentado en la cama, con el teléfono en la mano. Mi hijo regresaba mañana, sin dinero, sin trabajo, con una demanda penal encima y con una esposa que probablemente lo dejaría en cuanto pisaran suelo mexicano. Había ganado la batalla, había protegido mi casa, había enseñado una lección, pero mientras bajaba a la cocina a prepararme café, no sentía victoria, sentía vacío. Porque ganarle una batalla a tu propio hijo no se siente como ganar, se siente como perder de todos modos. Esa tarde, el licenciado vino a visitarme. ¿Ya habló con Alberto? Sí, regresa mañana. ¿Y qué va a pasar? No lo sé todavía. Quiero verlo a los ojos, quiero escucharlo cara a cara, y entonces decidiré. Don Ernesto, ¿puedo darle un consejo? Adelante. El perdón no significa olvidar. Puede perdonarlo y aún así exigir que enfrente las consecuencias. Puede perdonarlo y aún así protegerse para que no vuelva a pasar. El perdón es para usted, no para él. Esas palabras se me quedaron grabadas. El perdón es para mí, no para él. Al día siguiente, a las 3 de la tarde, escuché un coche detenerse frente a mi casa. Miré por la ventana. Era un taxi. Alberto bajó primero, arrastrando una maleta. Paola bajó después, con lentes oscuros que no alcanzaban a ocultar sus ojos hinchados. Alberto se veía 10 años más viejo que cuando se fue. Ojeroso, despeinado, encorvado. Caminó hacia mi puerta con pasos lentos. Tocó el timbre. Yo esperé unos segundos antes de abrir. Cuando lo hice, Alberto me miró con ojos llenos de lágrimas. «Hola, papá». Lo dejé entrar sin decir palabra. Paola se quedó afuera con la maleta sin atreverse a entrar. Alberto se sentó en el sillón de la sala, el mismo sillón donde yo había pasado noches enteras planeando cómo defenderme de su traición. Se cubrió la cara con las manos. No sé ni por dónde empezar. Empieza por la verdad. Levantó la vista. La verdad es que fui un idiota, un hijo terrible, un ladrón. Sí, fuiste todo eso. La verdad es que te usé, que pensé más en mí que en ti, que fui egoísta, ambicioso y cobarde. También es verdad. Y la verdad es que ahora estoy destruido, sin trabajo, sin dinero, probablemente sin esposa, y lo único que me queda es pedirte perdón y rogar que algún día puedas volver a mirarme como tu hijo. Nos quedamos en silencio unos segundos. Luego me senté frente a él. Alberto, te voy a decir algo que necesito que entiendas, y es lo último que voy a decir sobre este tema. Me miró con atención, y fue ahí que le dije algo que él jamás va a olvidar por el resto de su vida. El dinero se recupera, las casas se venden y se compran, los trabajos van y vienen, pero la confianza solo se pierde una vez. Y cuando se pierde, casi nunca regresa completa. Tú perdiste mi confianza, Alberto. Tal vez con el tiempo pueda perdonarte. Tal vez con años de esfuerzo puedas recuperar una parte de lo que destruiste. Pero nunca, nunca voy a olvidar la mañana en que me llamaste para decirme que vendiste mi casa. Me llamaste estorbo y te reíste. Nos quedamos en silencio. Alberto bajó la cabeza. Y esa noche entendí que el juicio no era contra Alberto.
Era contra el hijo que